Ok. Vamos a empezar entonces, hay que ir incorporando los demás. Lo que habíamos quedado en funciones de grupo, ¿va? Que hemos terminado la sección 8 y el NBL. Ok, vamos a la sección 9 y vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy en temas. Hoy ya pueden hacer el examen de mitad de curso, miren. Pero se lo voy a dar para que usted lo haga en casa. Entonces, vamos al uso de la cláusula de group by y having. Ok. Permítame. Ok, entonces sí empecemos. Vamos a ver el uso de la cláusula group by having. Ahí me disculpo, que estaba viendo una cosa ahí. En esta lección vamos a abordar los siguientes objetivos: crear una consulta de SQL, utilizar el group by, crear y ejecutar consulta utilizando lo que es group by having, y crear y ejecutar el group by en más de una columna, ¿va? Y anidar lo que son funciones de grupo. El objetivo es más que todo, si usted desea hacer la altura media de todos los alumnos, podría escribir una consulta similar de la siguiente. Ok, selecciona el average height from a student, que es ahí donde se calcularía el promedio de la altura de cada estudiante. ¿Y qué ocurriría si desea calcular las alturas medias de todos los alumnos en función de su año en el centro educativo? Con lo que ustedes podrán hacer lo mismo, escribiendo las diferentes sentencias de SQL para realizar dichos procesos, para evaluar la estatura del 10º año, 11º y 12º año. Y así sucesivamente. Para simplificar problemas con esto, con la sentencia, utiliza la cláusula group by y having. La cláusula group by sirve para dividir filas de una tabla en grupos más pequeños. A continuación puede utilizar las funciones de grupo para devolver información de resumen de cada grupo. Por ejemplo, ahí en el primero tenemos Select Department ID, el promedio de salario de la tabla de empleado agrupado por departamento y ordenado por departamento. Ok, entonces lo que hace es que ve el promedio del salario en cada departamento y se lo va ordenando del menor al mayor. Las sentencias select mostradas en las filas están agrupadas por un department ID, y a continuación mostraría lo que es el promedio del salario de cada grupo, que es lo que estaba mostrando aquí, va. El select ya selecciona las columnas de la tabla de empleado y ordena el salario de el promedio de cada departamento desde el menor al mayor, porque ahí usan un order by. ¿Qué sucedería si deseara saber el valor máximo de una tabla de empleado? Y utilizamos el grupo by para indicar las columnas
¿Qué queremos agrupar? Bueno, solo seleccionamos el salario máximo de la tabla de empleados y agrupamos por departamento ID. Ok, y ahí los pone. ¿Cuál es el salario máximo de sus empleados? Por ejemplo, ahí pone que uno es de 30.000, de 7.000, otro de 24.000 y otro de 13.000. Ahí los ordena desde el más alto al más chiquito, por cada departamento. No es más chiquito, perdón, el más alto de cada departamento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, usted ve el 24.000, es el 24.000 es del departamento 90. Entonces, pero ¿cómo saber el salario máximo corresponde a cada departamento? Entonces nosotros tenemos que buscar una columna de departamento ID para ubicarlo. Y ahí estamos. Eso es de mencionar la columna del departamento al que pertenece con el salario máximo de tal. Y siempre agruparlo por el ID de departamento. Las funciones de grupo requieren, dice, que cualquier columna muestre en la cláusula select que no forme parte de la función de grupo deba aparecer en una cláusula group by. Ok. Entonces, este group by está incorrecto. Selecciona job ID, last name y average salary. From empleados, donde el job ID y me lo agrupa por job ID. Ok, entonces ahí está explicando algo. Dice, el job ID es aceptable en la lista, pero el last name no, ya que cada grupo único de job ID solo produce una fila de salida, ya que es la columna de group by. Sin embargo, puede haber muchos empleados distintos que tengan el mismo job ID, por ejemplo, hay 3 empleados con el mismo valor. Entonces, esto es un problemita, por eso esta columnita de acá no funciona. ¿Ok? Porque puede ser que aquí estamos ajustando el promedio del salario de todos los empleados dependiendo del ID de trabajo. Si ponemos un apellido, entonces no estamos concordando el promedio de los empleados, cuánto es el salario que saca el promedio. Por eso tira error ahí. Entonces viene lo que es el count nuevamente, y en este ejemplo se muestra cuántos países hay en cada región. Recuerda que las funciones de grupo ignoran los valores nulos, por lo que si en algún país no tiene un nombre de país no se incluirá el valor count. ¿Okay? Por supuesto, esto es un poco probable, pero al crear la sentencia de SQL tenemos que pensar en todas las posibilidades y sería mejor escribir una consulta con count asterisco o count for all, donde usted selecciona el count, la región ID por una tabla de países y lo agrupa por región y ordenado por región. Esto contaría todas las filas de cada grupo de regiones sin tener que comprobar las columnas que contuviesen valores nulos. También nosotros podemos utilizar la cláusula ver para excluir ciertas filas antes de que restantes en un cierto grupo. Podemos eliminar tal. Por ejemplo, seleccionamos el departamento ID, el salario máximo de la tal empleado, donde el apellido sea distinto a Kim. O sea que ahí vamos a excluir a Kim dentro de nuestro listado de quien tiene el máximo salario dentro de nuestra tabla de departamento. Y ahí los agrupamos por departamento. Como el empleado Kim está excluido por la cláusula ver, el valor máximo, para el departamento 90 devolvería 17.000 y no 24.000. Nosotros podemos mostrarle la población media de todos los países de cada región y entonces se redondea lo que es la medida de un número entero. Entonces ahí, entonces ahí se toma lo que es la región ID, y empieza a usar el método round. Saca el redondeo del promedio de la población como población de la tabla países agrupada por región ID y así sucesivamente. Cuenta el número de idiomas hablados para todos los países y ahí usar count. Ok, entonces en una saca el redondeo de la población tal y en el otro sale con redondeo. Vamos bien. ¿Alguna duda hasta ahora?
todo viene. Ok, vamos a continuar. Permítame. Esta cosa ya como ya la manejan, ya no le ven tanto. Solo permítame. Permítame. Ok, entonces la directriz es importante que no se debe olvidar al utilizar una cláusula group by, perdón el ruido del fondo, esta sí ya no me sirve. Se incluye una función group para lo que es average, sum, count, mass, mean, stem, deviation y variance, ¿va? Que son las cláusulas de grupo de una sentencia select, junto a cualquier otra columna individual. Cada columna individual también debe aparecer en la cláusula group by. Entonces no puede utilizar un alias en la columna de la cláusula group by. No se puede usar alias. La cláusula where excluye las filas antes de que se dividan en grupos. ¿Okay? Entonces a veces tiene que dividir los grupos en grupos más pequeños. Por ejemplo, puede desear agrupar todos los empleados por departamento y a continuación dentro de cada departamento agruparlos por trabajo. Entonces selecciona departamento ID, job ID y contando va por cada empleado, donde el departamento ID supere el 40 y entonces los agrupa por departamento ID y después de agruparlos por departamento los agrupa por trabajo. Entonces aquí está contando la cantidad de empleados que hay para cada uno. Solo hay uno de Answer Account, 4 de Clerk, 6 Representative, 2 y así sucesivamente. Entonces en este ejemplo muestra el número de empleados que realizan cada trabajo dentro de cada departamento. Las funciones de grupo se pueden anidar a profundidad de 2 cuando se utiliza el group by, o sea que solo pueden ver 2 profundidades. Entonces ahí saca el valor máximo del promedio del salario de la tal empleado del departamento ID. Ve y agrupados por departamento ID. La respuesta solo es 1, la consulta buscar el salario en medio de cada departamento y a continuación sacaría el valor máximo de eso. Y después viene la función having, suponga que deseas buscar el salario máximo en cada departamento, pero solo para aquellos departamentos que tengan más de un empleado. Ok, entonces ahí empieza select department ID más salary de la tal empleado donde el conteo de los registros sea mayor a 1. Agrupado por lo del department ID. Dice, se puede utilizar una cláusula where solo para incluir o excluir algunas filas y no grupos de filas. Por lo tanto, no podemos utilizar la función where para esta cláusula porque está sacando más de una fila. Entonces ahí viene el having. De la misma forma se utiliza la cláusula where para restringir la fila que seleccionó y puede utilizar la cláusula having para restringir los grupos. En una consulta con una cláusula group by having, primero se agrupan las filas que aplican las funciones de grupo y a continuación solo muestran los grupos que coinciden con la cláusula having. Y ahí tenemos, se utiliza la cláusula where para restringir la fila y se utiliza la cláusula having para restringir los grupos devueltos por cláusula group by. Entonces miremos, se selecciona el departamento ID, el salario máximo, tratar de empleados, los agrupamos por departamento ID. Después de agruparlos, nosotros hacemos un conteo usando lo que es el having, que se agrupen los departamentos tomando en cuenta que estos sean superiores a 1 y después lo ordene por ID departamento.
La consulta encuentra primero el salario máximo de cada departamento de la tabla de empleados y a continuación con la cláusula Javi restringe los departamentos que tienen que devolver que tengan más de un empleado. Y esto. Esta consulta busca la población media de los países de cada región y a continuación solo devuelve los grupos de regiones con la población inferior y superior de 600.000. Permítanme. Entonces, miremos otra vez el select. Entonces tenemos la región ID, se usa el round, average population para redondear el promedio de la población de la tabla país, los agrupa por región y ordena el valor mínimo de la población que sea mayor a esta cantidad, que son como 300.000. Que aquí ya nos va agrupando la población mínima de mayores a 300.000. Aunque la cláusula Javi puede preceder a la cláusula Group By, en una sentencia de select se recomienda que coloque en cada cláusula en el orden que se muestra. La cláusula Order By siempre será la última, dice. Si se utiliza, entonces empieza con el select, después el from, después del from viene el where, después del group by viene el Javi y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien. ¿Todo bien? Y ya vienen las subconsultas, miren. Este es bien bonito. Falta bastante, muchachos. Falta bastante. Okidoki. Entonces vamos a ver lo que es las operaciones rollup, cube y groups. Esto sí es nuevo, grouping sets, ok. Esto sí es nuevo. Entonces no lo saben ustedes. Okidoki. Vamos a hacer uso de las operaciones rollup, cube y grouping set. En esta lección se abordan los siguientes objetivos: utilizar rollup para generar valores de subtotales, utilizar cube para generar valores de tabulación cruzada, utilizar los grouping set para generar un juego de resultados únicos y utilizar las funciones grouping para identificar los valores de filas adicionales creados por una operación rollup o cube. Vamos a profundizar un poco más los problemas que se le presentó en la última lección. Para buscar la altura media de todos los estudiantes tendríamos que haber sacado el promedio de la altura de los estudiantes de cada año, ¿va? Y pudimos haberlo usado más fácil con group by, o bien ahí dice bien utilizar group by para simplificarlo, por decirlo así, ¿va? Se pregunta qué ocurre si una vez que haya seleccionado los grupos, calculado los valores agregados en esos grupos, también deseara los totales por grupo, una suma total de todas las filas seleccionadas, y podríamos importar los resultados en una aplicación de hoja de cálculo, sacar la calculadora o bien calcular los totales manualmente en un papel con aritmética. Pero mejor aún, podrían utilizar algunas extensiones de la cláusula group by creada específicamente para este fin. Tenemos el rollup, el cube y el grouping set. Al utilizar estas extensiones se necesita menos trabajo por su parte. Además, todas tienen su uso muy eficaz desde el punto de vista de la base de datos. Entonces aparece el rollup. En las consultas con group by a menudo se deben producir subtotales y totales, y las operaciones se pueden realizar estas acciones por usted. Si utilizar el operador rollup, este tipo de requisitos significaría escribir varias consultas y a continuación introducir los resultados, por ejemplo, en una hoja de cálculo para calcular y aplicar un formato de resultados. Ok.
soy yo o cambiaron la página. Bueno, vamos a ver. Ok, aquí estoy abriendo esto porque después vamos a trabajar ahorita en esto. Entonces el rollup crea subtotales que se acumulan desde el nivel más detallado hasta la suma total siguiendo una lista de agrupamiento específico de la cláusula group by. Ok. La acción rollup es directa y crea subtotales que se acumulan desde el nivel más detallado hasta la suma total. El rollup utiliza lo que es una lista ordenada de columnas de agrupamientos en su lista de argumentos. En primer lugar, calcula los valores de agregación estándar especificados en la cláusula group by y a continuación crea subtotales de nivel superior de forma progresiva, de derecha a izquierda a través de la lista de columnas de agrupamiento. Por último, crea una suma total. Ok, entonces en la tabla de resultados siguiente, las filas resaltadas en rojo generan lo que es la operación rollup. Entonces vamos a intentar imitar ese rollup de ahí va. Ahí seleccionan lo que es la tabla de departamento, el ID de departamento, el job ID y la suma del salario. De la tabla de empleados, donde el departamento ID sea menores a 50 y los agrupa por rollup. ¿Ok? Y mire cómo los va agrupando a partir del departamento ID y el job ID. Entonces cada subtotal lo va poniendo en rojito. ¿Ok? Permítame. Okidoki. Entonces vamos a intentar imitar esto. Seleccionamos el Department ID. Select Select Department ID, Job ID. Y después usamos la sentencia zoom, abro paréntesis, aquí pongo salary, from, employees, where, department ID sea menor a 50, where is it? No encuentro. Miren que a veces no encuentro esto. Entonces, vamos a ver si lo encuentro. Tampoco. Me hace falta mi teclado, muchachos. No me hallo en esto. Solo permítanme. Uno de estos era. No. Voy a descargar que está en inglés porque. Solo permítanme que no he descargado el de inglés. English. El inglés de Estados Unidos. Aquí está. Bueno, mientras se descarga eso, voy a ver dónde menor igual menor. No me sale.
que no sé cómo hacerlo desde acá, desde el teclado este. Tendría que ser un no sé qué, menor a 50. Y lo agrupamos group by roll up y ponemos las dos el department ID, porque lo estamos agrupando ahí, va, department-id y el job ID, porque son las cosas que lo estamos agrupando a partir de estos dos de acá. Solo lo ejecutamos. Me comí una letra, por es que me tiro error, lo ejecutamos y ahí está. Si podemos ver, voy a hacer quitar un poquito el zoom. Si podemos ver, y aquí ya me pone cada departamento, ¿va? El departamento ID que tengo yo acá, el job ID que tiene ese departamento y el salario que tiene. Ok, aquí ya me crea lo que es el subtotal. Después tenemos los del departamento 20, quienes tienen ese tipo de job ID, entonces ya hacer aquí la suma, va, 13, 215, 21.500, 8.600, y la suma de eso me crea esto. Esto que están aquí en esta línea son subtotales, ok. Cuando yo sume los 43.100 más los 17.200, me generaría esos 60.300, que ya sería la suma total, ok. Entonces, el número de las columnas o expresiones que aparecen en la lista de argumentos rollup determina el número de agrupamiento. La fórmula es un número de columnas más 1, donde el número de columnas es el número de columnas que se indica en la lista de argumentos de rollup. Ok. La siguiente consulta se muestra dos columnas de la lista de argumentos rollup, y por lo que verán que se generará son 3 valores automáticamente. Si utiliza group by sin el rollup para la misma consulta, ¿qué aspecto tendría? Bueno, tendría tendría que ejecutar varias consultas para obtener los subtotales obtenidos del rollup. Entonces viene lo que es el cube. El cube es igual que el rollup, que es una extensión de la cláusula group by. Permítame, Dios mío, déjeme tranquilito un rato, por favor. Aquí. Y genera informes de tabulación cruzada. Se puede aplicar todas las funciones de agregación, incluidas los de agrupamiento, ¿no? Y las columnas que se muestran en las cláusulas group by están incluidas en referencias cruzadas para crear un superjuego de grupos. Las funciones de agregación especifican la lista select y se aplican a estos grupos para crear valores de resumen para las filas de super agregadas adicionales. Todas las combinaciones posibles de las filas se agregan con cube, y se tiene n columnas de cláusula group by, y habrán dos posibles combinaciones de superagregados, 2n cantidad de eso. Matemáticamente estas combinaciones forman un cubo de n dimensiones, que es donde procede el nombre del operador cube. El cube se utiliza a menudo en las consultas que utilizan columnas de tabla e independientes en un lugar distinto de las columnas de una sola tabla. Por ejemplo, un usuario de consulta hace una consulta en la tabla sales por la compañía de Amazon. Entonces, un informe de
tabulación cruzada, normalmente solicitados, podría incluir los subtotales por todas las combinaciones posibles de ventas de un mes de región y producto. Entonces, en la siguiente, filas en rojo generan lo que es la operación cube. Ok, entonces este es la misma sentencia de la anterior, solo que aquí en vez de roll up, aquí muestra lo que es cube. Ok, esto es la única diferente y es lo mismo. Y después lo agrupa diferente. El cube lo que hace es lo siguiente: sale el total del informe, el subtotal del MKMan, que es la sumatoria de eso, el salario de los que tienen este Job ID, el subtotal de los que tienen este MKRep, el de las asistentes, que es este. Después muestra lo que es el subtotal del departamento y el subtotal del departamento 20. Ok, entonces a la larga lo está poniendo el resultado total y cómo está subdividido la suma. Entonces dice: el ejemplo anterior de rollup generó subtotales para cada departamento y un total para el informe. Pero con Cube se proporciona dicha información, pero se agregan subtotales para cada trabajo de todos los departamentos. Y es lo mismo que está acá. Ok, este es el total que se tiene. Aquí están divididos los subtotales, que estos serían los subtotales. Que la suma de estos tres de acá, estos cuatro, perdón, cinco, estos cinco de acá, más este, más este, más este, más este, me tiene que dar este de acá. Y aquí es como está dividido, donde está el departamento, es como está dividido esos valores. Ok, es una forma de presentar otro tipo de informe. Entonces viene la función groupInsert también, que se utiliza para especificar varias agrupaciones de datos y se utiliza para y proporciona, pero no la funcionalidad de tener varias cláusulas GroupBy. Entonces es la misma sentencia select, lo cual no está permitido en la sintaxis normal. Si desea ver los datos de la tabla de empleados agrupados, pero también agrupados por Department ID, Manager ID y también agrupados por Job ID, Manager ID, normalmente tendría que escribir tres veces la sentencia GroupBy para eso. Pero no. Ahí aparece lo que es groupInsert, que si usted quiere agruparlos en diferentes secciones. Entonces, permítame. Para la base de datos esto significa recuperar los mismos datos 3 veces. ¿Ok? Y de tres formas distintas, lo que podría suponer una sobrecarga, entre comillas. Imagine que tiene una compañía con 3 millones de empleados, estarías perdiendo pidiendo a la base de datos que recupere 9 millones de filas en lugar de 3 millones de filas. Es una gran diferencia. Por lo tanto, el uso del groupInsert es mucho mejor en lo que es eficiencia para los que son informes complejos. Entonces, en la siguiente sentencia nosotros podemos resaltar los grupos de esta manera. ¿Ok? Ya viene la misma sentencia de aquel, solo que ya no usan en lo que es el cube. ¿Ok? Ya no usa lo que es el cube y aquí ya lo va asignando por set. Entonces cambia lo que es el group by cube y lo cambia por groupInsert. Entonces ya aquí ustedes abren paréntesis y los van dividiendo en sección. ¿Qué columna con qué? ¿Qué columna con qué? Y así sucesivamente. Por ejemplo, Job ID
que haga una sección a partir del Job ID y Manager ID. Entonces esa es el primer set que hace, que sería esto de azul de acá con respecto a la suma que tiene acá, ¿ok? Todo esto es donde está en azul, seguido de la columna Salary, es lo que tiene ese grouping set. Después Department ID y Job ID, miren cómo los van dividiendo, entonces ya vienen por departamento y Job ID, aquí ya los van poniendo, y aquí sale la suma del valor de cada uno. Y después viene el departamento ID, Manager ID, y va poniendo lo mismo. ¿Estamos? ¿Tenemos dudas aquí con este? ¿O con el cube? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Vamos bien? Como dicen, no están calladitos, ¿va? Sí, dicen. Es que no escuchan. No escuchan las notificaciones de este. Qué raro. Okidoki. Okidoki. Entonces seguimos. Estamos aquí. ¿Va? Al utilizar el LogBQ para crear informes con sus totales, es muy a menudo que también tiene que poder saber hacer filas de salida, que son salidas reales de vuelta de la base de datos, y qué filas son filas de su total calculadas resultantes, ¿no? De las operaciones de tales. O sea, diciendo qué son sus totales y cuáles no son sus totales y cuál es la suma y etcétera. Si observa el informe de la derecha, podría distinguir entre las filas reales de la base de datos y las filas de las columnas. ¿Cómo puede notar la diferencia entre un valor nulo almacenado y devuelto por las consultas? Y los valores nulos creados mediante un RollUp-BQ. Luis, Diga. está apareciendo un texto extraño en la parte de abajo. Ah, Como que está tratando de interpretar lo que uno lee o habla. ¿cómo así? Ya. Es que tenía activados subtítulos, entonces ya empecé a ver que estaba diciendo algo de Filadelfia y yo quería que extraño esta lectura. Pero ya se lo apagué, no porque se encendieron. Ah, los subtítulos. Hay subtítulos. Hay una papada que dice CC que se llama activar subtítulos. Ajá. Estaba encendida, entonces me estaba saliendo un texto extraño, así como cuando usted hablaba, empezaba de como tratar de traducir, bien raro. Pero no, ya vi que soy yo el que tenía un problema, solo lo apagué. Ah. Sí, que como estoy hablando rápido, no sé. Igual yo estoy interpretándolo a mi manera, porque la interpretación es diferente. Acá, aquí, permítame. Okidoki. Ahora ya donde me quedé yo. Aquí va. Como pueden notar la diferencia entre un valor nulo almacenado devuelto por la consulta y los valores nulos creados mediante RollUp-BQ, que es lo que estábamos hablando, la función grouping resuelve estos problemas utilizando una sola columna de la consulta como un argumento de función grouping. Devolverá 1 para la fila agregada calculada y un 0 para la
para una fila no agregada. La sintaxis de grouping es simplemente un grouping del nombre de la columna y se utiliza en la cláusula select y solo acepta una expresión de la columna como argumento. ¿Ok? Entonces, y ahí solo, en el caso de este va, ahí vemos que ahí los agrupan, usan la sentencia grouping con el department ID como el departamento subtotal y grouping para el job ID que es el job de subtotal. Recordemos que los que dicen unos fueron agregados y los que están en cero no son filas agregadas. Pero es que lo ponen aquí como agregado esto, porque como aquí para distinguir lo agregado solo es que buscan lo que está en valor nulo. ¿Ok? En el departamento ID tiene nulo en una y el job ID tiene nulo en una. El department ID aquí tiene una en departamento nulo, entonces pero le pone aquí uno, pero en su total, en el job ID no lo pone como nulo, como con uno, porque no está nulo, hay un valor dentro de él y así sucesivamente. Ustedes ven aquí el departamento ID tiene 10, pero el job ID no lo tiene, por ende el job subtotal tiene 1 acá. Que eso es para poder diferenciar más que todo eso. ¿Estamos bien ahí? Supongo que sí va. Que encienda los parlantes de la PC nueva. Es que yo los tengo encendidos. Era porque decía que no le estaba sonando nada. No, pero lo tengo muy alto. Fíjese que lo tengo en 25, está muy alto. No sé, mire, hable ahorita. Si hablo ahorita, va a escuchar fuerte. Bueno, podemos probar. Ven, ponlo como en 25. Ahorita escucha como que fuera estadio la onda. No te ya despertar ni de la parte. Vamos a seguir, muchachos. Entonces ya tenemos la sección 9.2, vamos a la 9.3, creo que es. Los operadores set. Aquí, ¿qué es el uso de los operadores set? En este vamos a definir y explicar los objetivos de los operadores set. Entre los operadores set, permítame, ay Dios. Entre los operadores set vamos a definir los operadores set, utilizar los operadores set en varias consultas o en una sola y intentar controlar el orden de filas de vuelta de un operador set. ¿Ok? Entonces los operadores set se utilizan para combinar los resultados de las diferentes sentencias select en una sola salida de resultados. A veces desea una sola salida de más de una tabla. Si une las tablas, se devuelven las filas que cumplen los criterios de unión. Pero, ¿qué sucede si una unión devuelve un juego de resultados que no corresponden a las necesidades? Aquí es donde entran los operadores set. Puede devolver las filas que se han encontrado en varias sentencias select y las filas que estén en una tabla y no en otra. ¿Ok? O bien las filas comunes de ambas sentencias. Entonces, definición de etapas. Para explicar los operadores set se hace referencia a dos listas de la siguiente a lo largo de la elección. Es como un arreglo. ¿Va? Entonces tenemos dos tablas, una llamada A y otra B. Entonces tenemos lo que es el 1, 2, 3, 4, 5 para lo que es el arreglo A. Y en el arreglo B tenemos el 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, existen algunas reglas que se deben tener en cuenta al utilizar los operadores set. El número de columna y los tipos de datos de la columna deben ser idénticos en todas las sentencias select utilizadas en la consulta. No es necesario que los nombres de las columnas sean idénticos. Los nombres de las columnas de salida se toman de los nombres de las columnas de la primera sentencia select. Por lo tanto, los alias de las columnas deben introducir
la primera sentencia, ya que desearía verlos en un informe terminado. Entonces tenemos la cláusula de la unión. Entonces, el operador de unión devuelve todas las filas de ambas tablas y después de eliminar los duplicados. Entonces selecciona A-ID from A, que es la columna dividida que tiene la tabla A, unión con la selección de la tabla BID de la tabla B. El resultado de mostrar todos los elementos de la A y B elimina los duplicados. ¿Ok? Porque ya están incluidos dentro de ella, o sea que solo tendrían el valor de 4 y 5, ¿ok? Y tendrían que realizar una unión externa para completar, externa completa para obtener la misma lista que la anterior. Entonces lo que hace aquí es como si ustedes tienen dos tablas y hace una unión, van a buscar lo que tienen en común y lo que no tienen en común. Entonces van a poner, en este caso pone lo que está en la tabla A, el orden que va, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y en la tabla B que empieza con 5, 6, 7, 8. Entonces al unirlo, elimina los duplicados que tienen tanto en la tabla A como en la tabla B, que sería 4 y 5. Al unirlo los pone este listado como tal. No sé si quedó claro eso. ¿Vamos bien ahí? Estamos bien, el resultado sería 4 y 5 por esa línea. Es que 4 o 5 son los valores en común que tiene la tabla A y B. Como son duplicados, son iguales tanto en la A y B, no necesita ponerlo dos veces. Porque lo que hace la unión es solo, como dice aquí, mostrar todos los elementos que están en la tabla A y B eliminando sus duplicados. Como resultado tendría la unificación de todos los registros dentro de la tabla A y B. ¿Entendido? Sí. Ok. Seguimos pues. La unión all ya es el caso diferente. Cuando ustedes usan unión all, lo que hace es mostrar todos los elementos sin eliminar los duplicados. O sea que es lo opuesto a este. Aquel elimina en la unión normal, elimina duplicados y la unión al no lo hace. Los va agregando, pero pone aquí, ve, el 1, 2, 3, 4, 5 que es de la tabla A y aquí empieza el 4, 5, 6, 7, 8 que es de la tabla B. Eso es todo. El operador unión al devuelve todas las filas de ambas tablas sin eliminar sus duplicados. Y tenemos la sección de intersect. ¿Ok? El operador intersect devuelve todas las filas comunes de ambas tablas. ¿Ok? Que sería ya la parte que tienen en común. El resultado muestra todos los elementos encontrados en común entre la tabla A y B. ¿Estamos? Sencillito, ¿va? Y tenemos el minus. El operador minus devuelve todas las filas encontradas en una tabla pero no en la otra. O sea, ¿qué quiere decir ahí? ¿Se acuerdan que en la tabla A estaba el 1, 2, 3, 4, 5, ¿va? Y en la A, ¿va? Y en la tabla B teníamos 4, 5, 6, 7, 8. Entonces lo que hace es que cuando lo unifica,
quita lo que no tiene la tabla A y solo muestra lo que la tiene la tabla A. Ahora, si nosotros hacemos un select de la tabla B menos lo que está en la tabla A, el resultado sería lo opuesto. En vez de dar 1, 2, 3, nos daría lo que es 6, 7, 8. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí entendiendo eso? Creo que sí, va. Bueno, vamos a ir. Entonces, entonces tenemos un operador en set. A veces si está seleccionado las filas de las tablas que no tengan columnas en común, puede que tengan que crear sus propias columnas en orden para que coincida el número de columnas de las consultas. La forma más sencilla de hacerlo es incluir uno o más valores nulos en la lista de selección. Recuerden que deben asignar cada uno de los alias adecuados al tipo de dato coincidente. Por ejemplo, la tabla de empleados contiene una fecha de contratación con un ID de empleado y un ID de cargo. ¿Ok? La tabla de la historia de cargos contiene el ID de empleado y el ID de cargo, pero no tienen una columna de fecha de contratación. Las dos tablas comparten un ID de empleado y un ID de cargo, pero el historial de cargos no tiene fecha de inicio. Puede que utilice la función toChar null para crear columnas coincidentes como en la siguiente diapositiva. Miren qué relajo ahí con la información que está ahí. Entonces viene un ejemplo del operador set. Entonces selecciona la fecha de contratación, la tabla de la columna de Employees ID y el Job ID de la tabla de empleados, uniéndola con un select de la fecha, mírenme, to date en el caso nulo, del ID empleado, del Job ID from Job History. Entonces estamos uniendo la tabla de empleados con Job History y es una unión de la normal. ¿Cuál es la unión normal? Bueno, la que me está diciendo la siguiente, que es esta, que se va a mostrar todos los resultados de la tabla A y B sin mostrar los duplicados de la misma. Ok, eso es lo que está mostrando esta tablita de aquí. La tabla Job History contiene 10 filas, por lo que se puede agregar las 20 filas de la tabla empleado y se devuelve 30 filas. Las filas con valores nulos para Hire Date proceden de la tabla Job History. Entonces, esta de To Date son las que estas diciendo que de los valores nulos. ¿Ok? Porque aquí tiene fecha de contratación ciertos empleados y hay ciertos empleados que no tienen fecha de contratación como tal. ¿Ok? Como el empleado 101, miren que aquí hay varios empleados 101, 102 y así sucesivamente. Entonces ya me va uniendo la unión de las tablas Hire Employee y miren cómo hacen. Hire Date, Employee ID y Job ID son las columnas que se me van a mostrar. Ya aquí la fecha tiene que ser nula, pueden incluir los que son valores nulos, el Employee ID y el Job ID. Entonces va a tomar esa referencia. Entonces, la palabra clave null se puede utilizar para que coincida con las columnas de una lista select. Se incluye un valor nulo para cada columna que falte. O sea, si hace falta una columna aquí o algo, ahí le pone el valor nulo, este guioncito que está ahí. Entonces, además de formatear el valor nulo para que coincida con el tipo de dato de la columna a la que corresponde, se representa por la función toChar, toDate o toNumber. Ok, entonces para esos valores nulos va a buscar un valor que concuerde con el mismo tipo de dato. Por eso aquí pone lo que es el valor nulo el guioncito de esto en la fecha de contratación, porque la fecha de contratación maneja lo que es un tipo
de datos de fecha, ¿va? El employee ID un tipo puede ser numérico y este tipo char. Entonces, dependiendo de eso, dice, va, tiene que coincidir con el tipo de datos de la columna que representa, por lo que las funciones to char, to date y to number se utilizan para lograr una lista select idéntica. Si desea controlar eh, si desea controlar el orden de las filas de vuelta utilizadas por operadores set en las consultas de la selección, de la sentencia, perdón, order by solo se puede utilizar una vez en la última sentencia select, ¿ok? Entonces, mediante los ejemplos de la consulta anterior podríamos utilizar un order by en employees ID para ver los cargos que hayan ocupado cada empleado. Entonces, si nosotros vemos la selección de ahí, vemos el Higher Day Employee ID Job ID, que es casi lo mismo que el de la tabla anterior. Solo vamos a ver el order by, porque es la misma sentencia que vimos anteriormente, solo que está usando una sentencia order by. Aquí ya me lo está ordenando por el ID del empleado, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. A partir después de la unión ya los está ordenando. Y ahí es donde los va ordenando, ¿eh? Esto es lo mismo, ¿va? Entonces ya aquí ya los está ordenando por empleados. Usted lo puede haber ordenado por fecha o por job ID, no hay ningún problema. Pero lo que está tomando en cuenta es que el select, con este select está tomando la unión. Este es como bien independiente. Después de haber hecho la unión, después se organiza. Okay, podríamos mejorar la capacidad de lectura de la salida incluyendo las columnas de fecha de inicio y fecha de finalización de la historial de cargo. Para ello se necesitaría coincidir la columna de ambas consultas agregando una columna today null en las primeras consultas. Entonces ahí viene fecha de selecciona la fecha de contratación, employee, qué largo, el ID del empleado de tal fecha nula para lo que es start date, ok. Este es un alias, muchachos. Después también tiene una today null para un end date. Este es otro alias. Aquí tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación, un job ID, un department ID. Entonces estas son columnas creadas así, va, así, que no pertenecen a la tabla de empleados. Y lo mismo pasa con la de departamento, ok, today null, porque en esta no tiene una fecha, ok. El departamento ID no tiene una fecha de contratación, por eso le pone today null para hacer el énfasis que la primera columna coincida con la primera columna de la otra tabla. El employees ID, aquí como ya se ha declarado el today null, aquí empieza lo de la fecha de contratación y el date, y ahí lo demás. Entonces, como las cabeceras de las columnas de salida de las consultas se obtiene la primera consulta, ya se les han proporcionado un alias a los mismos nombres de la columna coincidente de la segunda consulta. O sea que básicamente esto de aquí que se le puso start date es la misma de acá. ¿Okay? A producir esto ahí tenemos la fecha de contratación, la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Okay? Recuerden que estos no están contratados, estos son los gente que está trabajando temporalmente. Empezó hace un año aquí, básicamente, casi un año. Y este tuvo 3 años. O también gente que han despedido. Okidoki. Hasta aquí no sé si entendieron esta partecita de acá. Esta es bien confusa. Esta es bien confusa. Estamos bien. Muchachos.
me escribieron. Vamos bien. Bueno, eso espero. Porque esa onda es un poquito confusa. Ok, ok. Ok, bueno, sigamos pues. Si ustedes dicen que están bien, no hay ningún problema. Y termina la sección. Entonces, vamos a la siguiente. Yo estoy abarcando rapidito porque no sé si lleguemos a la fecha del 22, todavía estoy pensando. Y ya pueden haber entonces les voy a dejar un tiempito para que vayan haciendo la prueba 9 porque yo quiero que vayan avanzando en las pruebas, muchachos. No quiero nada de pruebas al final que Inge deme tiempo, yo ya no les puedo dar tiempo. A mí ya me dijeron, termina el curso el 22 del otro mes, bueno. Termina ese curso el 22, el lunes usted me tiene que presentar informe, ya me dijeron, ya no pueden prolongar más tiempo. Porque así agiliza los procedimientos de matrícula, más que todo por eso. Por eso los motiva que vayan avanzando. Entonces vayan avanzando en la prueba 9. Les voy a dar 20 minutitos, no necesitan mucho tiempo para hacer esta prueba. Y a las 7:30 retomamos, ¿ok? ¿Estamos? Ok, muy bien. El 22 de octubre. Se supone que nosotros terminaríamos el 15. Bueno, no el 22, sino como el 20, creo yo. No, sí, el 22. Es que como está la semana del 4 al 8 es la semana morazánica. Por esas razones, muchachos. Por la semana morazánica. Se tuvo que posponer una semana más. Ok, por esas razones. Y la gente va a estar más metida a rollo ahorita, y se los digo. La gente va a estar más metida a rollo en las vacaciones que estar terminando una plataforma. Se los apuesto. Entonces por eso ahorita les estoy poniendo a hacer las pruebas. Para que vayan a ir avanzando. No, no me gusta la playa. No voy a rotar. Mejor me quedo en casa. Entonces los dejo pues a las 9:30. A las 9:30. Sí, a las 7:30. Continuamos con las subconsultas, ¿ok? Este sí es bien bonito, a mí me gusta este. Y este examen de mitad de curso lo van a hacer ustedes en casa. Esto sí lo hacen ustedes después de la clase. Después iríamos a lo que es sentencias de DML, de DDL, restricciones, vistas y lo demás. Pero eso lo vamos a ir viendo más tarde. Ya se puede pasar la grabación aquí. A las 7:30, muchachos. Continuamos, muchachos. Aquí. Entonces seguimos. Adiós, sección 9. ¿Verdad? Sección 9 grabada. Sí, y vamos a la sección 10, jóvenes. Entonces, vamos a ver lo que son las subconsultas. Ok, un tema un poquito que bien enredadito, pero es bien bonito cuando uno la agarra. No es de tener miedo, solo que sí les pido que estén full concentrados en que sí un poquito de análisis, ok. Si no se analizan bien, se les va a hacer un poquito difícil. Entonces, arrancamos.
celular y me está escribiendo mi jefe. Okidoki. Entonces vamos a ver lo que es conceptos fundamentales de su consulta. Vamos a ver. En esta lección vamos a explicar el objetivo de la subconsulta para recuperar datos, ¿ok? Y crear y ejecutar una subconsulta de una fila en la cláusula web. Diferenciar entre consulta de una y varias filas y así sucesivamente. Entonces vamos a adelantarnos un poquito. Visión general de la subconsulta. En este curso se han escrito consultas para extender datos de una base de datos, ¿ok? Y si deseara escribir una consulta que solo es para averiguar que no tiene toda la información que necesita para crearla, se puede solucionar esto anidando otra consulta, ¿ok? Entonces a eso se le llama una subconsulta. Cuando uno no tiene, ahí dice, a ver, cuando uno quiere escribir una consulta y quiere averiguar información que no tiene dentro de esa consulta, nosotros tenemos que crearla. Se soluciona eso haciendo otra consulta dentro de esa. Bien redado a lo que dice. Entonces la subconsulta se ejecuta para buscar la información que uno no conoce. ¿Okay? Para eso sirve la subconsulta. Para buscar información que no conoce. Por ejemplo, que yo quiera decir, bueno, quiero los empleados que trabajen en el departamento de mercadeo, pero que por decirlo así, vivan en un lugar en Tegucigalpa, por decirlo así, y que ganen específicamente tanto, y viene información y hay un punto que ya que quieren para especificar, hay un punto que no tienen esa información, queda bien complicado explicar un ejemplo. Vamos a ver. Ok, no nos vemos lejos, no voy a complicar el ejemplo. Que si yo quiero saber el ID del empleado de un tal José, más que todo eso, el ID del empleado de un tal José, no manejo su apellido, no manejo su ID, no manejo el departamento que tiene, no manejo el salario, entonces yo desconozco a esta persona. Quiero saber quién es José Sánchez, pueden haber 5 José Sánchez y no sé cuál de esos 5 José Sánchez es el que estoy buscando, porque solo sé el nombre de la persona, no sé el ID de la persona, no sé qué departamento trabaja, no sé quién está a cargo de él. O sea, hay información que nosotros desconocemos de José Sánchez. Porque puede ser que hay varios José Sánchez, ¿ok? José Rodrigo Sánchez Maradiaga, José Alberto Sánchez Gutiérrez y así va. Pero solo sé que se llama José Sánchez. Entonces nosotros tenemos poca información y desconocemos la información basta para saber de qué persona específica estamos tratando. Entonces ahí aparece la subconsulta. La subconsulta nos ayuda a buscar información que no conocemos a partir de unas pistas. Y esas pistas puede ser lo que nosotros estamos usando, lo que es José Sánchez. Bueno, tenemos un José Sánchez. Entonces hacemos la consulta, José Sánchez. Y entonces le pregunta a uno, pero ¿qué más información sabe de José Sánchez? Bueno, no sé, solo sé que trabaja acá. Pero información personal del varón. Bueno, por ejemplo, digamos que le vayan a dejar un pedido a José Sánchez, ahí va, no menos, este es el número de él. Entonces, bueno, en la tabla de empleado no tienen un registro del número, no lo podemos identificar por número, pero va muy bien. Siempre va buscando uno. O tiene una idea en qué departamento le tendría que haber dejado el paquete. Miren, dice que lo voy a dejar en el departamento tal. Bueno, entonces ahí va buscando las pistas. Con una pista se puede encontrar información de esa persona. Entonces la consulta externa se utiliza esa información para averiguar
¿Qué es lo que se debe saber? Y puede ser muy útil para combinar dos consultas cuando se necesite seleccionar filas de una tabla con una condición que dependa de los datos de la propia tabla. Ok, una subconsulta es una sentencia select embebida, o sea que está dentro de ella, en una cláusula de otra sentencia select. Una subconsulta se ejecuta una vez antes de una consulta principal. O sea que antes de que se ejecute este select de aquí arriba, el primer select que se va a ejecutar es el que está en la subconsulta, el que está entre los paréntesis. ¿Ok? Entonces a eso se le denomina la consulta principal, es el primer select que creamos nosotros, y o consulta externa, y la consulta interna es la que está entre paréntesis, a la que se denomina subconsulta. ¿Ok? Y ahí les empieza a decir que la sentencia select entre paréntesis es la considerada la subconsulta, y la que está fuera de esa es la consulta principal o externa. ¿Ok? Las subconsultas pueden colocar una serie de cláusulas SQL incluidas en la cláusula where, having y en la cláusula from. ¿Ok? Las subconsultas se incluyen entre paréntesis, se coloca a la derecha de la condición de la comparación, y las consultas externas e internas pueden obtener datos diferentes a la tabla. Solo se puede usar una cláusula order by para una sentencia select. Si se utiliza, debe ser en la última cláusula de la consulta externa. O sea que en una subconsulta usted no puede usar un order by. Una subconsulta no puede tener su propia cláusula order by. El único límite es en el número de subconsulta, que es el tamaño del buffer que se puede utilizar en dicha consulta. Entonces, entre los tipos de subconsulta, tenemos de una sola fila, se utilizan operadores de mayor igual tal, y que solo devuelven una fila de la consulta externa. La subconsulta de varias filas, que utilizan operadores de varias filas, se utiliza lo que es el n, any y all, que devuelve más de una fila dentro de una subconsulta interna. Ok. Disculpen que hay un zancudo tratando. Entonces, ¿qué hace si desea averiguar los nombres de los empleados contratados después de Peter Vargas? Esa es una consulta que hace: ¿quiénes son los empleados que contrataron después de Julanito tal? No sé, o sea, uno queda pensando, solo el de recursos humanos sabe. Imagínense uno que está trabajando ahí, no sé la verdad. No sé quiénes son los que han contratado. Lo primero que debe saber es la respuesta a la pregunta: ¿cuándo se contrató Peter Vargas? Que ahí es donde viene, este es el mejor ejemplo que el que dio Iván. Entonces, si conocemos la fecha de Peter Vargas, de cuando fue contratado, nosotros podemos asumir quiénes son la gente que contrataron después de la fecha de él, por lógica, ¿verdad? Si no sabemos la fecha de contratación, solo se hace una consulta a través del nombre del dichoso Peter Vargas. Ya veremos la información y averiguamos la información y hacemos la subconsulta de la gente, ¿no? La consulta de la gente de quien trabaja después de esa fecha. Entonces miren la sentencia select. Se selecciona el primer nombre, el apellido y la fecha de contratación, porque es la información de la gente que nosotros queremos buscar en la consulta, saber cuándo y quiénes fueron los que se contrataron después de Peter Vargas. Entonces, por eso en el select se selecciona el primer nombre, el apellido y la fecha de contratación. Después de eso viene ahí siempre la tabla de empleados, y después donde está el where, dice que la fecha de contratación sea superior, escuchen bien, que sea superior o después, y viene de que nosotros tenemos que saber que la fecha de contratación tiene que ser la de Peter Vargas. ¿Okay? Como no sabemos la fecha de contratación de Peter Vargas, nosotros hacemos una subconsulta. En esa subconsulta
buscamos la fecha de contratación de la tabla empleada, donde el apellido sea Vargas y el nombre sea Peter, porque a la larga estamos siendo más específicos. Cuando hacemos esa su consulta, averiguando la fecha de contratación, entonces estamos diciendo que captura la fecha de contratación de esa persona y verifica qué fechas son superiores a esa fecha de la contratación de Peter Vargas. Y por ende nos tira esa tablita que ustedes ven aquí. ¿Estamos claros? ¿No tienen duda todavía? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Vamos bien? Se me durmieron o están cenando. Qué malo, pa. Están cenando sin mí. Vamos a ver si es cierto que están ahí. Ya los voy a poner en ejercicio ahorita de la subconsulta. Ya vamos a terminar. Si una subconsulta devuelve un valor nulo o ninguna fila, la consulta externa toma el resultado de la subconsulta como un valor nulo y utiliza ese resultado en su cláusula where. Entonces a continuación la consulta externa no devolverá ninguna fila porque la comparación que tiene es un valor nulo. No hay ninguna persona con apellido Grant, es lo que está diciendo. ¿Quién trabaja en el mismo departamento que Grant? O sea, no hay... Bueno, está en el mismo departamento que Grant con la misma fecha. Entonces, ¿quién trabaja en el mismo departamento que Grant? El valor del departamento ID de Grant es nulo porque la subconsulta lo devuelve nulo. Entonces, a continuación, la consulta externa sustituye el valor en la cláusula where por un valor nulo. Entonces, la consulta externa no devuelve ninguna fila. Entonces, Grant no pertenece a ningún departamento dentro de la empresa. Por eso lo pone como nulo. Mientras Grant no pertenezca a un departamento de la empresa, tirará ese error. Si le dicen, bueno, está asignado al departamento 50, entonces ahí sí me va a buscar quiénes son los que trabajan en el departamento 50. ¿Ok? Bueno, y ahí termina la lección 10.1. Ahora, vamos a la práctica, a ver si es cierto. No sé si están ahí, ¿no? Dice que Rosemary está escuchando entrecortado. No me preocupe, Rosemary, estoy grabando la clase, ya sabes. Mire que después de que salgamos de aquí, el video va a estar entre 5 a 10 minutos. Que tarda como 2 o 3 minutos en renderizar el video y después subirlo como en 3 o 2. Dependiendo cómo está el internet, que hoy lo estuvieron arreglando ahí. Están en mantenimiento acá otra vez. Entonces ahí para que vea la parte, estamos a las 7:47 para que tenga dudas, para que esté ya sabida, por decirlo así. Entonces vamos a ver la práctica, muchachos. Ok, vamos a ver el número 3. ¿Qué son ID de The Playlist Items de DJs On Demand tiene? Qué feo eso. Tiene el mismo Event ID que el Song ID del 45. Muy enredadizo eso, parece trabalengua. Entonces dice, ¿qué son ID de la playlist item? O sea, ¿qué son ID de la tabla playlist item? Porque esto es una tabla de la tienda de DJs On Demand. Tiene el mismo event ID que el Song ID 45. Pero nosotros tendríamos que ver las tablas. Entonces vamos a ver las tablas de playlist ID. Vamos a usar Describe como lo puso el compañero la última vez, solo para ir viendo los valores. Entonces Playlist Item, que es la tabla, tiene un Event ID, Song ID y comentario. Y ¿qué más? ¿Qué ID tiene? Este DJs On Demand, no sé qué es no sé si es una canción.
Vamos a ver. Select. Está bien confundido. Como no manejo estas tablas yo. Por esa razón. Vamos a ver, ¿no? Sí. Que son ID del playlist ítem tiene un evento ID. Ok, entonces vamos a hacer la subconsulta. Entonces seleccionamos select el son ID del playlist item from y aquí ponemos el where. Ya les voy a decir por qué. Yo sí medio entiendo lo que está diciendo. Entonces me está preguntando qué lista de qué son ID tiene el mismo event ID con el son ID de 45. Ok, eso es lo que está preguntando. Entonces vamos a poner eso. Entonces dice que le den ID where y hacemos la subconsulta acá. Select ok, pero primero aquí tenemos que poner event ID, va. Event ID que sea igual y hacemos la consulta del son ID. Entonces select son. No, ahí estaría mal, ahí tiene que ser select event ID from where son ID igual a 45. No, es que aquí tenemos que sonar su consulta. Sí, pero tiene que devolver un event ID para poder hacer la Sí. comparación, si no va a meter un son ID aquí un event Sí, ID. que ahorita estamos haciendo la consulta, la subconsulta acá. El event ID tiene que ser igual al de la subconsulta. O sea, la función tiene que retornar un event ID, no puede retornar un son ID. Permítame. Inicié y copié este. Es que este le pone una cosa bien fea. 45 es, va. No me acuerdo cuál es. Ahí está la subconsulta. Okidoki. Ahí lo vamos a dejar. Entonces sí, el event ID era lo que estaba haciendo ahorita, es lo que estaba poniendo, pensando en esa onda. Okidoki. Vamos a ver qué ID. Dice que el 45, 46 y 47 tienen el mismo evento. Pero eso sería la respuesta. 45, 46 y 47. Yo escribí el mismo. Entonces, ¿qué eventos de la base de datos de DJ On Demand tienen un costo superior al ID de 100? Ok. ¿Qué eventos de base de datos de DJ On Demand tienen superior al ID a 100? Necesito en describe. Yo no conozco la tabla. Voy a event ID. No, vamos a hacer el asterisco from. Voy a seleccionar el asterisco from. Esa onda. No conozco esta tabla, muchachos. Pero es que a mí yo como no manejo estas tablas mucho, entonces por eso. Que la última vez estamos haciendo consultas que ponen nombres en inglés, entonces vamos a ver los eventos. Estos son comentarios y necesito la otra tabla que me está hablando de un precio. Bueno, a ver.
necesito. ¿Cuál es la tabla esa? No dice la tabla. Vamos a ver, permítanme, vamos a ver. Explorador de objetos, tabla. ¿Qué tabla es esa? No sé. Permítanme. Ahí está la de los ítems de comida, pero no. Estos no son de saca el precio. Estos sí no son de saca el precio. Porque no sale la columna de precio. Un costo superior a tanto. Party Music Allocation. No decidí. Este es de la base de datos decidí, va. Ok, ese es de la base de datos de CDs. Party on Musics Occasions. Okidoki. Busque el número de pistas de canción que tiene el mismo número de CD que el Party Music for Allocation. Busque el número de pistas de la canción que tiene el mismo número de CD de Party Music Allocation. Tiene el número de pista esto. ¿Cuál es el número de pista? Se no tiene número de pista, no hay por qué ponen eso. Me imagino que son consultas autogeneradas, para voy a ver, porque no tiene algunas columnas. Me imagino que es de inventársela la subconsulta. Bueno, vamos a mover al otro tema, ahí sí hay más con subconsulta. Pero ponen columnas con nombres diferentes ahí que no van incluidas. No importa, vamos avanzando. Qué raro esta práctica. Vamos avanzando, rapidito. Vamos a ver con subconsultas de una fila, porque miro que ahí tenían que hacer las subconsultas así como imaginarse que tuviese la columna tal, pero no la tiene, porque no hay una de precio. Entonces tendríamos que hacer la consulta en base al precio. Y tenemos que verificar si se da. Pero es que no me gusta usar esas de suposiciones. En esta lección vamos a ver ahorita subconsultas de una sola fila. En esta lección vamos a crear y ejecutar una subconsulta de una sola fila en la cláusula where o en la cláusula having. Crear y ejecutar una sentencia select mediante más de una subconsulta y crear y ejecutar sentencia select mediante una función de grupo en la subconsulta. Como probable se habrá dado cuenta que las subconsultas se parecen mucho a los motores de búsqueda de internet. Son estupendas para localizar información necesaria para realizar otra tarea. En esta lección aprenderá a crear tareas aún más complicadas para las subconsultas que vayan a hacer ustedes. Tenga en cuenta que la subconsulta ahorra tiempo en lo que respecta a lo que pueda realizar en dos tareas en una sentencia. Estas subconsultas devuelven una sola fila, los que usan operadores de comparación. Eso siempre incluye las consultas entre paréntesis y coloque la consulta derecha con la condición de comparación. Las consultas externas e internas pueden obtener datos de diferentes tablas. Solo se puede utilizar una cláusula order by para una sentencia select y si se especifica debe ser la última cláusula de sentencia select principal. El único límite en el número de su consulta es el tamaño del buffer que se utiliza en la consulta. Que las consultas externas e internas pueden obtener datos de diferentes tablas. ¿Quién trabaja para el departamento de marketing? Entonces se selecciona el last name, job ID, department ID, data del empleado, donde el departamento ID sea
y hacen la subconsulta select department ID from department, donde el departamento del nombre sea de marketing, y eso lo ordenen por job ID. Entonces ahí hace una subconsulta. Solo con tener una pista de una clave ya se sabe quiénes trabajan para tal departamento. No sé el ID del departamento, pero pertenece a tal lugar. Entonces, bueno, a partir de esa información nosotros podemos hacer nuestra consulta. Nosotros podemos mostrar más de una subconsulta para volver la consulta externa, ¿va? Información en la consulta externa, entonces no solo una, podemos hacer varias. Entonces la primera subconsulta, ahí pone lo que es el apellido, el job ID, el salario, el departamento ID de la tabla de empleado, donde el job ID tiene que ser igual al job ID de empleado, donde el empleado ID sea igual al 141. Pregunto, o sea, esa subconsulta no sé qué hizo ahí, ¿va? Pero la veo innecesaria. Ah, no es el job ID, ok, está bien, aquí ando confundiendo el employees ID con el job ID. Y la otra, el departamento ID, que pertenece, ahí hace la subconsulta que sea igual al departamento ID con la localización de 1500. Entonces, para verificar esta consulta que funciona, nosotros tendríamos que hacer otra subconsulta, bueno, una consulta usando esta, para ver si es lo que estamos buscando. Y la otra también, que nos tiraría esta. Entonces nos da esta información. La primera nos dan el clerk y el departamento 50. Ok, entonces me tiraría toda la gente que trabaja en clerk y que tenga un departamento 50. Eso es todo. Las funciones de grupo se pueden utilizar en su consulta. Dice una función de grupo sin ninguna cláusula group by, en la subconsulta devuelve una única fila. La consulta siguiente deposita responder preguntas si el empleado gana menos del salario medio. Entonces, la consulta encuentra primero el salario medio para todos los empleados y a continuación la consulta externa devuelve a los empleados con un salario inferior a la media. Ok, entonces selecciona el apellido, el salario de la tabla de empleados donde el salario es menor y se hace la subconsulta para sacar el promedio del salario de la tabla de empleados. Entonces, ¿quiénes ganan menores al salario promedio de todos esos empleados? Y ahí les da listado. La subconsulta también pueden colocar en la cláusula having y recuerden que la cláusula having es similar a la cláusula web, excepto por el hecho de lo que la cláusula having se utiliza para restringir grupos siempre que incluya una función de grupo como por ejemplo min, max y average, puesto que la cláusula having siempre incluye una función de grupo. La subconsulta casi siempre incluye una función de grupo también. Entonces, ejemplo, ¿qué departamento tiene un salario más bajo que sea mayor a que el salario más bajo del departamento 50? Entonces, en este ejemplo de la subconsulta se selecciona el salario menor del departamento 50. Entonces ya viene, selecciona el department ID, el salario mínimo de la tabla de empleados, ¿va? Y que los agrupa el departamento ID teniendo en cuenta lo que es un salario mínimo que supere al salario mínimo de los empleados de la tabla de los empleados que pertenecen al departamento 50. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene. Cuando estamos usando el group, en el having nosotros hacemos la subconsulta. Nosotros ordenamos los empleados con salario mínimo, agrupados por departamento, y en having nosotros hacemos ya la comparación con nuestra subconsulta. Verifica el salario mínimo de todos los empleados que está ahí y ve si supera ese salario mínimo al salario mínimo de los empleados del departamento 50. Y ahí mostraría el listado. El salario mínimo del departamento 50 sería 2500. Entonces me va a mostrar todos los valores mayores a eso. Entonces la subconsulta externa utiliza este valor para seleccionar el ID de departamento y los salarios más bajos de todos los departamentos cuyo salario más bajo sea superior al número.
Entonces la cláusula Haden eliminó los departamentos cuyo salario mínimo es menor que el salario mínimo del departamento 50. ¿Ok? Y termina. Entonces vamos a ver qué ejercicios hay ya para este. Porque en aquel creo que inventaba la subconsulta. Vamos a quitar esto. O este está mejor, sí, este está mejor. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer estos tres porque no hay tiempo. Sí, entonces vamos a trabajar esos tres, muchachos. Entonces ahorita solo tenemos 10 minutos y vamos a ir trabajando esos tres. Por un momento les voy a dar tiempito para que trabajen esos 10. Mañana vamos a hacer la subconsulta de los otros. Ya lo que son los ejercicios de la unión, yo sé que trabajan bien en eso, por eso ya no les pregunto mucho de las uniones, porque quedó claro con las uniones. Pero necesito que trabajemos eso en la subconsulta, porque de ahí en adelante todo se trabaja con subconsultas, muchachos. Entonces vayan haciendo los ejercicios 1, 2 y 3. Tenemos 10 minutillos para ir trabajando esto. Entonces ahí le voy a hacer zoom. Entonces cualquier cosa ahí me pregunta. Y si no, seguimos mañana. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo hicieron las respuestas de eso.
Consulta, ¿Lawrence y Abel son nombre o apellido? Disculpe. ¿Lawrence y Abel son nombre o apellido? Abel es el nombre. Solo haga la consulta en la tabla de empleados y ahí le va a salir. Ese yo creo que era nombre la última vez que lo trabajamos. Entonces hay que seleccionar la tabla esa. Vamos a averiguar para salir de las dudas. Entonces, vamos a ver aquí. Lawrence y Abel. Vamos a hacer un poquito, creo que todavía registro. Okidoki. Abel es apellido, perdón. Abel es apellido. Y vamos a ver Lawrence. Lawrence también apellido, los dos son apellidos. Last name. Gracias. Abel y Lawrence. ¿Y qué era el nombre la última vez? ¿Qué les ponen last name?
Ok, muchachos, me acabó el tiempo. Vamos a seguir mañana con esto. ¿Estamos? Listo, Inge. Entonces, intenten hacer las tres con su consulta. Es que ya en los otros temas solo de eso se basa. En hacer puras sus consultas. Listo, dije, buenas noches. Vaya, pasen buenas noches. Ahí les va a salir la grabación. Entonces. Buenas noches. Bueno, Ok, buenas noches. Buenas noches.